Buenos días. Vamos a comenzar con el segundo capítulo de El Bergsonismo, el libro que escribió Deleuze en 1966 sobre Bergson. Este capítulo tiene como título La duración como dato inmediato. Esto es una referencia al primer libro principal de Bergson, que publicó en 1889, que es Los datos inmediatos de la conciencia. Este libro tiene tres partes principales y cada una lidia con los temas centrales que va a desarrollar a lo largo de toda su carrera. Algunos de estos temas ya los vimos en la primera sesión. El primer capítulo va sobre la confusión entre la cantidad y la cualidad. Muchas veces intentamos reducir todo a un estado de cualidades, perdón, de cantidades, cuando en realidad la calidad es lo central. Entonces en ese primer capítulo, por ejemplo, menciona que no tiene sentido establecer grados de una misma emoción cuando es algo absolutamente cualitativo, algo que no se puede medir. En el segundo capítulo habla sobre la duración, que es su concepto central. Y en el tercer capítulo habla sobre uno de sus temas favoritos, que es la libertad, el libre albedrío. Entonces, con ese breve contexto de este primer trabajo de Bergson, pasemos a pensar la duración como dato inmediato. Y para comenzar, dice Deleuze, tenemos que empezar a pensar la duración como un devenir que dura, como un cambio que es la sustancia misma, que concilia continuación con heterogeneidad. La duración, y vimos la clase pasada, no tiene que ser pensada meramente, por ejemplo, en los minutos que pasan en un cronómetro. Desde desde una primera aproximación, pensémoslo en términos un poco más psicológicos. Después vamos a abrir la puerta a su dimensión más ontológica. Pero pensemos la duración como esa experiencia personal, interior que tenemos del tiempo. Siempre les va a pasar que ven una película muy larga y se les hace corta, o ven una película muy corta que se les hace infinita. Hay una clase que se les pasa volando y otras clases que parecen no acabar nunca. Esto se vincula mucho con la duración como la menciona Bergson. Esta experiencia que vemos no calza con el tiempo cronometrado, el tiempo que es solo de cantidades, que tendemos a ver en los relojes. Hay una diferencia importante ahí. Estamos, por decirlo así, confundiendo el mapa con el territorio. Y ahora tenemos que pensar entonces a la duración como esta experiencia que tenemos nosotros. Es un término un poco complicado de usar quizás, pero tenemos que pensarlo como la experiencia subjetiva que tenemos del tiempo. Entonces, ahora que tenemos eso fuera del camino, pues tenemos que recordar que la sesión pasada hablamos de los mixtos que nos entrega la experiencia. Está constantemente mezclado, por ejemplo, espacio y duración. El tiempo cronometrado es una gran referencia a esto. En el fondo, la medición y lo cuantitativo tiene que ver con el espacio. Y lo que es cualitativo y en cierto sentido indivisible, en cierto sentido es algo que no se puede medir tampoco, es la duración. Sin embargo, tenemos relojes, tenemos en el fondo estas divisiones temporales que son útiles y son prácticas, pero nuevamente no tenemos que confundir el mapa con el territorio. Claramente el mapa nos va a servir para orientarnos en la vida práctica, pero no podemos estar constantemente confundiendo mapa con territorio. Entonces, la primera sesión fue un poco abstracta quizás, estábamos hablando de la intuición como método y que con la intuición podemos separar estos elementos que están mezclados y que están en cierto sentido en un estado impuro para ver cómo son de derecho en su estado puro. Y con esto encontramos las diferencias de naturaleza y vimos que la diferencia de naturaleza está del lado de la duración y que la diferencia de grado está por el lado del espacio. Estos dualismos son muy importantes y tienen que tenerlos muy en cuenta cuando estemos hablando de Bergson y les va a facilitar, yo creo, mucho la comprensión de su trabajo. Pensar en estos términos un poco pareados quizás y ver bajo cuál categoría va a caer cada uno. Entonces, volvamos a la duración como condición de nuestra experiencia.
Esto significa que sin la duración no es posible que tengamos experiencia. Es la condición misma de esta experiencia. Nos entrega la posibilidad de tener una sucesión interna que no sea exterioridad pura. Y en esto es el opuesto del espacio, porque en el espacio lo que vemos es principalmente exterioridad, y no esta sucesión que sí vemos cuando consideramos nuestros estados internos. Cuando estoy, por ejemplo, viendo una película digamos, para volver con el primer ejemplo, de 3 horas o más, qué sé yo, Lawrence de Arabia, puedo estar metido en esta sucesión de estados temporales. Hay una sucesión, por decirlo así, clara, de un estado a otro. Ahora, si miro a mi espacio, que está acá, digo, por ejemplo, ese libro está separado de ese libro, este lápiz está separado de ese cuaderno, hay un grado, o sea, un importante elemento de exterioridad y de, podríamos también decir, separación entre cada uno de estos elementos. Y acá hay una importante división que vamos a ver en términos de duración y espacio. En la duración entonces tenemos esta continuidad y esta sucesión, mientras que en el espacio hay un poco más de coexistencia, de yuxtaposición. Y vamos a ver nuevamente que en esta yuxtaposición los elementos son discretos, mientras que en la experiencia interna, en la duración, son elementos continuos. Y bueno, entonces el espacio y la sucesión en este sentido van a quedar como contrarios. Y cada vez que esté levantando uno de estos dualismos, tenemos que preguntarnos qué elemento va a caer del lado de la duración y qué elemento va a caer del lado del espacio. En su estado puro, espacio y duración tienen las siguientes características. El espacio es homogéneo y discontinuo, también podríamos decir discreto, mientras que la duración es heterogénea y continua. Cuando espacio y duración se mezclan, surgen dos novedades. Por un lado lo que Bergson llama el espacio auxiliar y por el otro lado lo que llama el tiempo homogéneo. Estos nuevamente son mixtos, no, por decirlo así, respetan la esencia de por un lado el espacio y por el otro lado la duración. Dijimos que de derecho hay elementos puros, pero que en la experiencia nos encontramos con lo impuro y lo mezclado. Entonces, para ahondar un poco más en este punto, es un ejemplo burdo, porque sabemos que cuando tenemos, por ejemplo, un vaso de agua que está compuesto de miles de millones de moléculas de H2O, en realidad podemos en la experiencia encontrar hidrógeno y oxígeno separados, pero solo por poner un ejemplo sería como si encontráramos en la experiencia solo H2O y pudiéramos a través de la intuición llegar a lo que es el hidrógeno puro y el oxígeno puro sin dividirlos empíricamente. Nuevamente es una analogía imperfecta, quizás a ustedes se les ocurra una mejor, pero es para dar un poco más de claridad a esta distinción que es las diferencias de naturaleza. Y además es una metáfora imperfecta porque la diferencia entre el oxígeno y el hidrógeno no es tan fundamental como la que está entre el espacio y la duración, pero es para que tengamos una idea de estos mixtos impuros que encontramos en lo empírico. Entonces, cuando estamos procediendo en esta división de mixtos que encontramos en la vida y que nos generan confusiones, rompeduras de cabeza, porque no estamos pensando las cosas bien en el fondo, no estamos viendo las cosas con claridad, tenemos que hacer la división que vimos la vez pasada. Y en esta ocasión vamos a ir en las dos direcciones, que cae por el lado del espacio y que cae por el lado de la duración. Y ahora que tenemos un poco más claro lo que es la duración, pensemos un poco en ese aspecto de lo inmediato, antes de seguir. Claramente lo inmediato es lo que está negando a lo mediado, lo que está, por decirlo así, filtrado o manipulado. Entonces es una experiencia directa. Eh, entonces, literalmente lo inmediato es lo no mediado, lo que encontramos de manera directa y recordemos el título del libro de Bergson, Los datos inmediatos de la conciencia. Entonces está muy enfocado en estas primeras partes de su trabajo, en la experiencia interna de los seres humanos. Entonces, vamos a tener, cuando estemos dividiendo entre espacio y duración, dos tipos de multiplicidad. Y esto es muy importante considerar. Vamos a ver que no está dividiendo lo uno y lo múltiple, sino que está viendo dos tipos de multiplicidad que caen en espacio y en duración. Entonces, la multiplicidad del espacio es de exterioridad, yuxtaposición, simultaneidad,
diferenciación cuantitativa, diferencia de grado, y es discontinua y actual. Todos estos términos deberían estar un poco claros a partir de la sesión pasada. Por ejemplo, la diferencia de grado, porque recordemos que la diferencia de grado cae del lado del espacio, mientras que la diferencia de naturaleza cae en la duración. Y ahora que tenemos todo esto, lo cualitativo, lo cuantitativo, lo homogéneo, lo simultáneo, vemos que son elementos que se pueden medir, dividir, calcular. Y por eso queda el espacio como diferencia de grado. Entre 1 metro y 2 metros no hay una diferencia de naturaleza, no tienen en el fondo una esencia distinta. Hay una diferencia de grado simplemente, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Y ahora que tenemos todas estas caracterizaciones del espacio, piensen qué es lo contrario de, por ejemplo, la exterioridad, la juxtaposición, la simultaneidad, la interioridad, la sucesión, que es lo contrario de la diferenciación cuantitativa. Acá podríamos hablar de una diferenciación cualitativa eh, y ver que hay una irreductibilidad al número. En lugar de que sea entonces algo homogéneo, vemos que es algo heterogéneo. Y en lugar de decir que es discontinua o discreta y actual, vemos que acá es continua y virtual. Y acá entonces vemos que hay una novedad, porque en el sentido común, ¿qué es lo que se opone a lo múltiple? Generalmente diríamos, lo 1. Lo 1 es lo que está opuesto a lo múltiple. Y acá, como dije, hay dos tipos de multiplicidad. Entonces Bergson está pensando con muchas novedades estos términos. Y acá se muestra mucho su origen matemático, porque la oposición que está operando entre estos dos tipos de multiplicidades la saca del matemático Bernhard Riemann, que también veía dos tipos de multiplicidades, que ponía por un lado las discretas y por el otro lado las continuas. Pero Bergson le da una dimensión filosófica a estos conceptos matemáticos que para él representan mucho lo que es la experiencia humana y la condición ontológica en la que vivimos. Entonces volvamos a la multiplicidad discreta. Lo discreto en este contexto tiene que ver con lo separable, lo individual, quizás un poco con lo atomizado podríamos decir. Podemos tener conjuntos separados y podemos contarlos unos por uno. Es fácil ver por qué esto se vincula al espacio. Recordemos el ejemplo que di anteriormente de los libros. Hay un libro, hay otro libro y hay otro libro. Son elementos discretos. Son individualizables y, como dijimos que el espacio es la exterioridad, vemos por qué se vincula a este concepto. Entonces lo discreto se caracteriza por este tipo de procedimiento y vemos que es en esencia discontinuo. No es que haya una continuidad, que por ejemplo ese libro de allá se vaya a fundir con el otro libro y formen un tipo de continuo en que podemos más o menos ver en qué parte comienza uno y termina el otro, sino que es absolutamente discreto. Y eso es absolutamente lo contrario de lo que ocurre en nuestra interioridad. En nuestra interioridad no tenemos esta discreción, estas rebanadas de experiencia, sino que todo es un fluir de diferentes estados que no son conmensurables unos con otros, que no son medibles unos con otros, que fluyen de unos a otros a lo largo de nuestra experiencia. Y eso es la esencia de la duración quizás, ese aspecto continuo y cualitativo en lugar de discontinuo y cuantitativo. Entonces, como ya hemos estado viendo, tener estos opuestos pareados en mente ayuda mucho a ver cómo Bergson entiende nuestra conciencia. Bueno, dijimos que es un flujo continuo que es heterogéneo, donde hay estados muy distintos que no son comparables, o por lo menos no comparables en términos medibles. No tenemos esta capacidad de levantar bordes precisos, de operar con lo discreto. Y por eso mantiene que solo las diferencias de grado están en el espacio y que tienen que ver con la métrica. Y en este sentido, Bergson se pregunta, ¿cuál es el principio métrico? Dice, en el espacio, el principio métrico está en cierto sentido dado por él. El metro, como dimensión espacial, sirve para después medir distancias en el espacio. Ahí la métrica que tiene está en el elemento mismo, mientras que la duración no es algo que podamos medir, o por lo menos no lo podemos medir sin fundamentalmente cambiar su naturaleza.
Por eso decimos que tiene su principio métrico en otra cosa, en un elemento externo. Entonces, este espacio que se puede medir y dividir no tiene mucho que ver con nuestra experiencia continua e interna. No se puede medir directamente y cuando lo dividimos o lo medimos cambiamos su naturaleza. Por eso es una pregunta extraña cuando los doctores nos dicen ¿cómo está tu dolor del 1 al 10? O ¿cuánto te duele del 1 al 10? Porque el dolor y las emociones no admiten de esta graduación. Vemos que tienen una diferencia de naturaleza. Por eso es tan difícil responderles. ¿Sabría yo si es que mi dolor es 10 realmente? ¿Sabría, por ejemplo, en otro caso, si mi felicidad es un 7 o un 8? Muchas veces me pasa cuando veo, por ejemplo, las recepciones de películas. Es un ejemplo un poco separado de esto, pero, por ejemplo, si dos películas tienen una puntuación 4 de 5, y a veces pienso, ¿qué tienen de comparables estas películas, más allá de que sean películas? La experiencia que traen es absolutamente distinto. Parece que hay algo que no se puede cuantificar acá, que está sin embargo siendo cuantificado constantemente. Es una metáfora, nuevamente, que tiene unas limitaciones muy evidentes, pero quizás ayuda un poco a pensar lo que está pasando acá. Estos estados internos que tenemos no admiten esta diferencia de grado que sí vemos en el espacio. Realmente tienen una diferencia de naturaleza. Y la diferencia de naturaleza hay que pensar todo lo que implica. Pensemos en esa comparación de peras con manzanas que tiende a hacerse como metáfora. Va por ahí la cosa. Realmente es una diferencia gigantesca, no es solamente de grado. Entonces, cuando estamos midiendo la duración con un cronómetro, estamos mezclando las cosas. Y nuevamente, esto es útil y está práctico y está muy bien. O sea, al doctor le va a servir mucho saber cuánto nos duele realmente algo. Y lo va a ayudar, o la va a ayudar, a ayudarnos a quizás diagnosticar mejor el problema a mano. Y en ese sentido, tiene esa dimensión práctica. Pero acá recordemos que estamos pensando las cosas en cómo son de derecho, en un sentido más inmediato, en un sentido quizás, suena un poco pedante decirlo, pero un poco más filosóficamente. Entonces, por un lado tenemos que tener lo práctico. Bergson no está diciendo tenemos que dejar de lado el mundo práctico, sino que simplemente quiere pensar cómo son estas condiciones de la experiencia en este sentido puro. Entonces, acá volvemos al tema de la indivisibilidad, de lo cualitativo. Cuando Bergson dice que es indivisible, no se refiere a que literalmente no pueda dividirse, sino que en un sentido particular está diciendo que cuando lo dividimos, cambiamos su naturaleza. Y acá está destacando entonces la conclusión de que no hay que pensar en términos de dialéctica. Perdón, me adelanto un poquito. Ahí vamos a ver cuál es el choque con Hegel. Tenemos que pensar ahora en los términos que mencionamos al comienzo del capítulo: objetivo y subjetivo. Algo objetivo, como que estoy, por ejemplo, a 1 metro de esta cámara, puede medirse, dividirse en partes. Ya vimos que es homogéneo, tiene exterioridad. Pensemos en todo esto que habla del espacio. En cambio, mi subjetividad no puede medirse y dividirse sin alterar fundamentalmente algo en ella. Por eso, el objeto se puede dividir en grados. Acá decimos, por ejemplo, 25 centímetros, acá otros 25 centímetros, y nada cambia en la naturaleza del objetivo. Solo hay grados que son intervalos discretos. Y por eso Bergson dice que el número ejemplifica este tipo de multiplicidad perfectamente. Vamos del 1 al 5 y solo hay diferencias de grado. 3 y 4 no tienen naturalezas absolutamente distintas. En ese sentido está el objeto. Ahora, cuando lleguemos entonces al objeto, podemos definirlo a partir de esta discusión de la multiplicidad numérica. El objeto es aquello que se divide sin cambiar de naturaleza. Las diferencias aquí siempre son actuales. Recordemos que opone lo actual a lo virtual y que lo actual cae del lado de lo objetivo y lo homogéneo. Entonces, vamos a ver que lo virtual tiene su rol que jugar en relación con lo opuesto del espacio. Siempre hay que estar pensando en estos términos pareados, como he dicho. ¿De qué lado caería lo virtual? El lado de la duración, que es lo cualitativo y lo subjetivo. Entonces recordemos que la duración cambia de naturaleza cada vez que se divide y por tanto no es numérica. Y cuando sí se divide,
hablamos de este cambio que está constantemente generando nuevos estados que son inconmensurables los unos con respecto a los otros. Y es por tanto una virtualidad que se va actualizando con las divisiones. Y en ese sentido vemos que es virtual. Tiene todas estas direcciones posibles que siguen siendo reales, en las que se puede actualizar. Sin embargo, es distinto al potencial, como vimos en el primer capítulo. Este término de la virtualidad es muy complejo y lo vamos a ver con más profundidad en el cuarto capítulo. Así que quizás hay solo que tenerlo en mente como un concepto general. Recordar que no tiene que ver con el potencial, porque el potencial es una ficción que ponemos retroactivamente, que cierra todos los caminos que podría tomarse. Pensémoslo como una nebulosa de posibilidades. Cada vez que tomamos una de estas posibilidades, quizás cerramos algunas de las otras, pero en el fondo lo virtual ofrece un camino de actualización mucho más libre y mucho más creativo que lo que pone, por ejemplo, Aristóteles en esta división entre lo potencial y lo actual. Recuerden el caso de la semilla y el árbol que vimos en la sesión pasada. Entonces, eh, vimos que lo posible es una imagen que formamos retroactivamente y que lo virtual es lo que realmente antecede a lo que se forma. Y por eso decimos que en estos distintos estados que se van actualizando, eh, que van formando distintos estados, lo que está viéndose es una virtualidad constantemente actualizándose. Una actualización que se da según líneas de diferenciación. Recuerden el ejemplo de la nebulosa que les di. Entonces, a medida que se divide la duración, se van actualizando estos distintos caminos, tampoco una muy buena palabra, pero digamos caminos ahora, y se van formando distintos estados. Y es un proceso, es algo que es completamente dinámico, un movimiento constante, y es una multiplicidad que es temporal. Y con esto ya estamos llegando entonces a el centro de lo que es la duración. Y acá la parte que me anticipa un poco es el choque muy interesante que es Hegel con Bergson. Son pensadores que no tienden a ponerse uno al lado del otro, quizás no tienen mucho que ver, pero hay una interesante crítica a la dialéctica aquí. No podríamos hacerle justicia a este tema con demasiado detalle, así que si les interesa podemos verlo en otra instancia, quizás exclusivamente dedicado a este tema más a fondo, pero para pasar un poco más generalmente por acá, lo básico es que la dialéctica eh, usa conceptos demasiado generales y demasiado amplios y cree que con eso puede reconstituir la realidad, simplemente apelando a contrarios que son igual de vagos, igual de generales. No, este no es un ejemplo concreto que ocupe ni Bergson ni Deleuze, que recuerde, o quizás si lo ocupa Deleuze, no recuerdo, perdón, el caso de el ser y la nada. Si conocen la ciencia de la lógica, Hegel comienza con lo más general, lo más abstracto y lo más vacío, que es el ser sin ninguna determinación. El ser que no tiene ninguna determinación, no tiene nada que lo singularice, nada que le dé contenido concreto, es una abstracción pura, que no tiene contenido. ¿Qué otra cosa es una abstracción pura que no tiene contenido? La nada. Entonces, ser y nada se identifican en este primer estado. Y supuestamente a lo largo de la ciencia de la lógica vamos avanzando a categorías y conceptos cada vez más concretos, pero Bergson no parece pensar que esto realmente sea un progreso hacia lo más concreto, sino que simplemente vamos saltando de estas generalidades, estas amplitudes gigantescas que quizás no tienen mucho que ver con la realidad. Y en ese sentido, dice que la dialéctica usa ropa demasiado holgada, que le queda unas tallas muy grandes, porque no está apelando a los conceptos con precisión, no está haciéndolos como trajes a medida, no hace las preguntas interesantes, las distinciones claves, sino que salta entre conceptos a fuerza de estas generalidades o imprecisiones. Y bueno, vamos a dejar este tema un poco ahí, aunque es una crítica muy interesante. Yo sé que si hay algunos hegelianos entre ustedes saltarán a defenderlo, pero eh, es una excursión que Deleuze no hace con demasiado detalle y que, como dije, en honor al tiempo, presente de manera muy general. Entonces, lleguemos a la conclusión de esta sesión.
Eh, y vamos a terminar cerrando con el movimiento y las cosas en sí. Porque recuerden que en la sesión pasada terminamos pasando de una dimensión psicológica a una dimensión ontológica. Y acá va a pasar lo mismo con la duración. Comenzamos pensando la duración como meramente este estado psicológico interno y ahora vamos a ver que tiene una dimensión ontológica. Lo ontológico tiene que ver con la naturaleza de las cosas, de la naturaleza de la realidad, de lo que existe. Y en ese sentido se puede usar como sinónimo intercambiable con metafísica, por lo menos en este caso. Entonces pasemos al movimiento. ¿Es acaso un mixto? Porque parece que hay dos lados cuando algo se mueve, el espacio recorrido y el movimiento puro. Por un lado tenemos a ver al espacio en términos de una multiplicidad numérica que es indefinidamente divisible. Y acá está la clave de la paradoja de Aquiles y la tortuga. Si recuerdan esta famosa paradoja de Zenón, también pueden pensarlo en la paradoja de la flecha, por ejemplo. Vemos que hay un movimiento, un desplazamiento, que después tomamos y, por decirlo así, ex post, dividimos en partes. Y acá ya deberían ver, a partir de la discusión previa, que hay un error gigantesco. Entonces la real solución de estas paradojas no tiene que ver con el cálculo, que como vimos en la clase pasada, es exclusivamente la suma infinita de estos elementos que llega a un resultado finito. Porque esta solución, que es muy interesante, recordemos que a Bergson le gusta mucho la matemática y no quiere desprestigiarla para nada, simplemente quiere que respetemos las diferencias de naturaleza. Esta división no está respetando exactamente eso, que hay una diferencia de naturaleza acá, se está confundiendo el mapa con el territorio. 100 metros se puede dividir 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces, como ya hemos visto. Tiene que ver con lo homogéneo y lo discreto. Pero acá pasa algo diferente. Aquiles realmente, si hay una carrera, obviamente pasaría la tortuga. ¿Cómo es esto? Es porque esta paradoja está ignorando el lado del movimiento puro, el lado de la alteración, el lado de la duración. Y acá entra en juego la multiplicidad cualitativa que hemos estado mirando. Acá entra en juego lo virtual. Y por eso, cada vez que estamos dividiendo la carrera de Aquiles, estamos ignorando que estamos cambiando la naturaleza. Entonces, cada vez que la dividimos, pasa a ser otra cosa. No es una división que respete esta diferencia de naturaleza, este movimiento que puede ser continuo y a lo largo del espacio, y que solamente después de realizado podemos ir dividiéndolo en el espacio. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos confundiendo diferencia de naturaleza con diferencia de grado. Y por eso es una paradoja, porque está planteando estos términos eh, solamente desde su estado mixto, solamente desde su estado empírico y un poco más confuso. Entonces, ahora pasemos a hablar sobre las cosas, y este es el último tema que quiero tratar hoy. Y dijimos que vamos a hacer el paso de lo psicológico a lo ontológico. Entonces, si hemos estado hablando de la duración como este estado interno y subjetivo, ahora hay un tema muy complicado. Las cosas duran, tienen una duración en el tiempo, y esto significa en el fondo si existe fuera de nosotros la duración. Y lo extraño es que pareciera que sí, la duración no solo atañe a la experiencia inmediata, sino que ahora la vamos a pensar metafísicamente. Y en el presente hay una simultaneidad de cosas que están cambiando. Cambia, todo está cambiando, todo está deviniendo, y sin embargo a nosotros no nos parece un caos. Esto es porque los momentos de los cambios de las cosas solo se preservan para la conciencia que las está recordando y está tomando nota de ellas. Entonces, si bien a primera vista las cosas no duran, acá habla Bergson de una inexpresable razón que está en ellas. Este algo, este yo no sé qué, es una inefabilidad que posibilita que podamos pensar las cosas en momentos sucesivos. Y acá se entra en juego un poco más la conciencia. Necesariamente constatamos que han cambiado. Y por eso no nos envuelve un caos en el fondo. Este algo desconocido es como un hilo que podemos ir urdiendo a lo largo de la continuidad de los objetos y de las cosas que cambian constantemente. Entonces, para ir vinculando estos temas, tenemos que ver que el movimiento no pertenece solo a la conciencia, sino, curiosamente, pareciera que también a las cosas. Y termina diciendo en la página 45,
Si hay cualidades en las cosas, no menos que en la conciencia, si hay un movimiento de las calidades fuera de mí, es preciso que las cosas duren a su manera. Y es en este sentido que las cosas duran. Entonces, ahora vamos a ir entendiendo por qué hay un paso de lo psicológico a lo ontológico y por qué la duración es quizá la piedra angular del pensamiento de Bergson. Y ahora vamos entonces a pensar la duración no solo como algo en nuestra propia experiencia interna, sino algo constitutivo de la realidad misma, quizás. Y bueno, con esos temas vamos a terminar esta sesión y podemos ir pensándolos quizás en nuestra vida concreta, en nuestra experiencia inmediata de la conciencia y tener estos dos elementos que difieren mucho, espacio y duración. Y queda mucho por desempacar. Quizás el otro tema más importante de Bergson, o por lo menos uno que me interesa mucho a mí, es lo virtual. Y en las siguientes sesiones vamos a seguir desarrollando y desilvanando todos estos procesos para conocer mejor el pensamiento de Bergson e indirectamente conocer mejor el pensamiento de Gilles Deleuze. Muchas gracias y que tengan un buen año nuevo. Espero que lo pasen muy bien. Eso, nos vemos a la otra.